Esta mañana volvemos a nuestro estudio del libro de Génesis. Pues hoy es un día de alegría, no solo porque los niños pueden salir con sus papis, eso sí, pero también porque es el día del Señor y tenemos este privilegio de adorar juntos y estar juntos y recordar las cosas más importantes de la vida, que es todo un tiempo muy raro, ¿verdad? Estamos viendo cosas que nunca imaginábamos. Cosas como llevo 6 semanas predicando en zapatillas de casa. O sea que nunca en mi vida podría haber previsto eso. También tengo buena noticia. Creo que tengo a alguien al punto de convertirse. Por lo menos mi gata lleva 6 semanas sin perder un culto. Bueno, son un poquito de broma ahí. Pero vamos a continuar en el capítulo 7 de esta famosa historia de Noé y el arca y el gran diluvio, una de las historias más memorables del Antiguo Testamento, que sigue maravillando, inspirando y confundiendo a la gente de toda generación, ¿no? Si tienes una Biblia a la mano, os invito a buscar el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 7. Pero antes de leer el pasaje de hoy, quiero mencionar algo a nivel personal. Acabo de decir confundiendo, y eso para mí tiene un aspecto muy personal en mi vida, porque ya sabéis, mi carrera no era en las humanidades o en la religión, mi carrera universitaria era ingeniería. Y siempre he disfrutado mucho de las mates, las ciencias, y por eso el libro de Génesis, de todos los libros de la Biblia, para mí fue como un puzzle, ¿no? Algo difícil de entender, y quería descubrir cómo conectar el mundo de la ciencia con el mundo de Génesis, ¿no? Y en particular la historia de Noé fue uno de estos puntos de dificultad, ¿no? Podría combinar, ¿no?, lo que estaba leyendo en Génesis con una cosmovisión científica. Eso para mí ha sido una lucha personal. Y ahora no quiero entrar en todo el laberinto de mis preguntas y dudas y mi camino espiritual, pero voy a resumir un poquito mis conclusiones con estas frases, que llegué a la conclusión de que la ciencia y la fe son fundamentalmente dos mundos distintos. Y que la mayoría de los problemas viene de olvidar eso y tratar de mezclar de una manera inadecuada estos dos mundos. Cuando los cristianos, por ejemplo, intentan usar la Biblia para sacar conclusiones científicas, por lo general, yo creo que es un desastre. Pero igualmente, y eso es la parte que a veces olvidamos en el mundo, en el siglo XXI, cuando los científicos intentan usar la ciencia para sacar conclusiones filosóficas, religiosas, podemos decir, pues eso tampoco tiene fundamento. La ciencia, por definición, mira al mundo natural, no el mundo sobrenatural. Y la pregunta fundamental de la ciencia es ¿cómo funciona el mundo natural? Pero la fe, por definición, mira al mundo espiritual y sobrenatural. Y la pregunta fundamental de la fe es ¿por qué? ¿Por qué existimos? ¿Para qué propósito es la vida humana? Y la Biblia no está muy preocupada con la cuestión de cómo, y menos mal, porque la ciencia de hace 2000 años, cada generación la ciencia cambia. Y otra cosa muy importante, la ciencia nunca puede responder a la pregunta ¿por qué? Y cuanto más he estudiado el libro de Génesis desde esta perspectiva, y bueno, toda la Biblia realmente, pero en particular el libro de Génesis, más me ha sorprendido lo bien que responde
el libro de Génesis a mis preguntas, a todas las preguntas existenciales de por qué. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Las verdades teológicas, espirituales que contiene el libro de Génesis. Y para mí, más allá de eso, la belleza y la profunda verdad de Génesis no se puede negar. Incluso hoy, antes de leer el capítulo 7, quiero mostraros otro aspecto de la estructura bella y poética de este libro. Que es lo que vamos a ver estos dos capítulos, 7 y 8, esta semana y la semana que viene. La estructura de esos dos capítulos es una estructura muy especial, tiene incluso un nombre en el mundo de la poesía, se llama estructura quiástica, quiasma. Y como mencioné antes en otros mensajes, la poesía hebrea está marcada por básicamente dos cosas, paralelismo y repetición. Y esta estructura quiástica contiene ambos elementos, paralelismo y repetición. Y aquí en la pantalla tengo la estructura de estos dos capítulos, 7 y 8. No sé si se ve, pero es asombroso, ¿no? Lo que tienen estos dos capítulos. Se ve ahí, ¿no? Que al principio, bueno, empezando incluso en capítulo 6, menciona los hijos de Noé, luego la entrada en la arca, 7 días repetido, 40 días de diluvio, las montañas están cubiertas, inundación, 150 días, y, punto H, Dios se acuerda de Noé. Luego, ¿qué pasa? Retiro de las aguas, 150 días, las montañas se descubrieron, 40 días de espera, 7 días, salir del arca y mencioné otra vez los hijos de Noé. O sea que es una estructura increíble. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés, entendemos que el autor fue un genio realmente. Y si puedes ver, de hecho, esta forma tiene casi como una flecha, ¿no? Así. Y en el centro de esta estructura hay una cosa que no se repite. No sé si has captado eso. O sea que en el centro, el punto H, Dios se acuerda de Noé, dice mi resumen. ¿Ves? En el centro de esta flecha, Dios se acuerda de Noé. Capítulo 8, versículo 1. Y eso es el punto focal, el centro, el pensamiento resaltado, destacado de este pasaje. Y hoy vamos a leer el capítulo y terminar con este punto culminante, ¿no? Voy a leer Génesis capítulo 7, os invito a seguir en tus Biblias, en vuestras Biblias. Génesis 7, capítulo, empezando en versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro, toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a recibirla, entenderla, aplicarla a nuestras vidas. Señor, hazlo por tu Espíritu Santo. Y oramos y te rogamos esta petición en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero decir que el capítulo 7 de Génesis es muy relevante para el día de hoy. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué es el tema principal? Un desastre mundial. Por cierto, planifiqué esta serie de mensajes en diciembre, o sea que antes de que había ninguna noticia de coronavirus o la pandemia, pero es muy relevante porque se trata de un desastre mundial y eso plantea mucha pregunta. Por ejemplo, ¿son los desastres naturales de la mano de Dios? ¿O solo a veces o todo el rato? ¿Es la enfermedad? ¿Es el sufrimiento? ¿Es la muerte? ¿Algo que viene de Dios? Pero yo pensaba que Dios era un Dios de amor, un Dios de vida. ¿Cómo podemos reconciliar eso? ¿Y qué papel juega el pecado humano en todo el sufrimiento, enfermedad y desastre que vemos en este mundo? ¿Cómo se relaciona el pecado humano con el sufrimiento mundial? Son grandes preguntas, ¿verdad? Pero antes de llegar a las grandes preguntas, tal vez nos ayuda a ver preguntas más pequeñas, porque por lo menos yo cuando leí este texto, salieron en mi mente algunas preguntas sobre el texto mismo. Y quiero compartir estas preguntas brevemente y un poquito de lo que descubrí, ¿no? Por estudiar diferentes comentarios y también por la Biblia misma, porque ya sabéis, ¿no? El mejor comentario sobre la Biblia
¿Cuál es? La Biblia misma, ¿no? Así que voy a mostrar en la pantalla 7 preguntas que me venían a la mente al leer este texto, uno por uno. 7 preguntas, y vamos a ir rapidito por esas preguntas. En primer lugar, en versículo 2, menciona por primera vez animales limpios y no limpios, o normales. Y mi pregunta era, ¿por qué? Porque de repente hay 2 tipos de animales, ¿no? Y lo que he entendido es que los animales limpios, adicionales, no 7 de cada uno, era para comida, porque los judíos, y supongo que Noé tenía algún tipo de revelación de Dios, solo comían los animales limpios, y también por el tema del sacrificio, que vamos a ver luego en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, para tener suficientes animales limpios para comer, comida y sacrificio, Dios dice 7 de estos. Luego vemos, segunda pregunta, que en algunos versículos se repite esta frase, 7 días. De hecho, 4 veces se repite esta frase. Y eso me hace preguntar por qué. Y yo creo que tiene que ver con la inversión de la creación, porque os acordáis que la creación fue hecha en 7 días. Y ahora lo que vamos a ver es una inversión, una descreación. Dios va a deshacer la creación. Entonces se repite, ¿no? Otra vez, una y otra vez, 7 días, 7 días. Bueno, es una posible respuesta, ¿no? Y tercera pregunta, ¿por qué menciona en versículo 11 fechas tan específicas acerca de la vida de Noé? Porque en versículo 11, de repente, habla del mes específico, de días y años de la vida de Noé. Y para mí, yo he sacado la conclusión de que, como en mucho del mundo antiguo, da importancia a una persona, a un rey, por ejemplo, por dar fechas específicas y también para destacar que eso es algo real, que ha ocurrido en la historia, no es algo inventado. Muchos de los relatos del mundo antiguo ponen fechas así de mes y de año y de días para destacar que eso fue un rey verdadero de la historia. Entonces destaca que este es, bueno, prehistoria realmente, estas historias de la Biblia, pero reales. Cuarta pregunta, ¿por qué 40 días? Se repite también. Como hemos visto, ¿no? En la estructura, se repite 2 veces 40 días. Bueno, Blanca ha mencionado, ¿no? Al principio del culto de hoy, que 40 es un número muy especial en la Biblia. Siempre es un número, 40 días o 40 años, 40 es un número que anticipa un cambio, es un número que marca un tiempo de preparación. Algunos ejemplos, Moisés está en la montaña 40 días antes de que Dios le da los 10 mandamientos y comienza un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Los espías de Israel están en la tierra prometida 40 días espiando, ¿no? Y de hecho, ante su incredulidad, después, Dios condena al pueblo de Dios a ir perdidos por el desierto por 40 años, ¿no? Preparándoles para su entrada en la tierra prometida. Luego vemos a Elías, que tarda también 40 días en regresar del monte Sinaí, ¿no? Y hasta el mismo Jesucristo dice que después de su muerte en la cruz, aparece a sus discípulos durante 40 días. Este tiempo de preparación antes de que vino el Espíritu Santo en todo poder. Bueno, quinta pregunta. En versículo 16 dice algo muy raro, que Jehová, el Señor, le cerró la puerta.
Dios cerró la puerta. ¿Por qué Dios cierra la puerta del barco, del arca? Es muy raro, ¿no? Bueno, también es una distinción con los otros mitos antiguos como Gilgamesh, que había mencionado la semana pasada, porque en todos los mitos de Mesopotamia, que son ecos, ¿no?, de la historia verdadera, es el héroe de la historia que cierra la puerta, sí misma, ¿no? Pero la salvación de Noé es distinta. Se debe a la gracia divina. Esto no es una decisión humana de Noé, ni un momento humano, ¿no? De hecho, es interesante porque después de cerrar la puerta, el nombre divino ya no mencionan más en el capítulo 7. Es como un señal de la decisión de Dios de juzgar, ¿no?, el mundo. La acción de Dios señala la protección divina de Noé y su familia en el arca, que iba a mantenerlos salvos durante este diluvio, son sostenidos por el poder de Dios, ¿no? Y bueno, sexta pregunta, ¿cuál es el significado de que la tierra está cubierta de agua? Versículo 19 y 20, se ve que toda la tierra está cubierta de agua. Y si os acordáis bien de hace unas semanas, vimos que la creación, el relato de la creación comienza con la tierra cubierta con agua, ¿no? Por lo que eso también es otro eco de que Dios está deshaciendo la creación de creación del mundo. De hecho, el verbo que se usa aquí, donde dice las aguas subieron, ¿no? Se repite este verbo varias veces en este capítulo. Resulta que es el mismo verbo que se usa en otras partes del Antiguo Testamento para hablar de unos soldados que tienen triunfo en batalla, ¿no? Que suben sobre su enemigo, ¿no? Es decir, que las aguas están casi dando este papel de guerreros, ¿no?, hostiles, que están atacando y deshaciendo la creación de Dios. Y la séptima pregunta que me vino a la mente leyendo este capítulo es la más difícil de todas. ¿Por qué Dios destruye a todos los seres humanos y todos los animales en los últimos 3 versículos de este capítulo? Eso para mí es la pregunta más complicada, más difícil, y voy a tardar lo que queda de este mensaje para tratar esta pregunta. Primero, ¿por qué Dios destruyó a todos los seres humanos, con excepción de Noé y su familia? Eso es algo, si pensamos bien, bueno, muchas veces abrimos una Biblia de niños y parece muy bonito la historia de Noé y el arca, pero realmente es una tragedia, ¿no? Creo que tengo un cuadro que voy a poner en la pantalla que da una imagen de la tragedia que es esta, ¿no?, historia. Se ve aquí, ¿no?, el arca saliendo y las últimas personas ahí, pues clamando, ¿no? Y mi pregunta es este relato de Génesis capítulo 7 consistente con un Dios de misericordia y amor? Porque sabemos, ¿no?, que la Biblia misma declara a Jesús como un Dios grande en misericordia, pero que luego destruye toda su creación, menos Noé y su familia y los animales. Bueno, ese refrán de la Biblia que dice que Dios es grande en misericordia, eso no es la oración completa. De hecho, la frase completa viene de Éxodo capítulo 34, cuando Moisés
sube otra vez al monte Sinaí para renovar el pacto de Dios, y él pregunta a Dios, ¿no? Él quiere encontrarse con Dios y dice que Dios desciende, Éxodo capítulo 34, desciende en una nube, y versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, es decir, el Señor proclamó sobre su propio carácter, Jehová, Jehová, el nombre personal de Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En otra traducción dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Es decir, que la otra parte no solo dice que Dios es compasivo, misericordioso, también dice que es lento para la ira. ¿Qué significa esta frase? Bueno, dos cosas. En primer lugar, que Dios es paciente, lento, tarda frente al pecado humano, frente a la rebelión humana. Y bueno, mencionamos, ¿no? Hace 2 semanas que vemos en este relato, en capítulo 5 y 6, bueno, realmente empezando con capítulo 6, que Dios toma un tiempo, ¿no? Vio la corrupción de los hermanos y sin embargo no los destruyó de repente, porque dice en versículo 3, serán sus días 120 años. Y la mayoría de los eruditos entienden este versículo como que Dios va a dar 120 años más para que la gente se arrepienta. Y luego la semana pasada vimos también que Dios vio que la tierra estaba corrupta, ¿no? Corrompida, dice. Y eso es una palabra que se repite una y otra vez. Corrompida, corrompido. Sin embargo, Dios no destruye de repente la tierra, no. Pues da un tiempo a Noé para predicar, suponemos, ¿no? Mientras pasaba años para construir este enorme arca. Entonces, Dios fue paciente en este capítulo 6, antes de que llegó el diluvio y el juicio de capítulo 7. Y hermanos, Dios sigue paciente contigo y conmigo. De hecho, podríamos decir que estamos viviendo en la época de paciencia de Dios, en una era de misericordia, la era entre la muerte y resurrección de Jesús y su segunda venida en gloria y juicio. Y algunos preguntan, ¿no? ¿Por qué tarda Jesús tanto en regresar a la tierra, su segunda venida, ¿no? Porque es una promesa que viene de su propia boca, es repetida por los apóstoles. Sin embargo, llevamos casi 2000 años, sabemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero muchas veces nos parece que está tardando mucho, ¿no?, en volver. Bueno, tenemos la respuesta en segunda carta de Pedro, capítulo 3. En segunda Pedro, capítulo 3, dice así: sabemos primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces
pareció anegado en agua, hablando del diluvio de Noé ahí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora en versículo 9, la explicación, la conclusión, hablando de la paciencia de Dios y este tiempo en donde vivimos, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue siendo paciente contigo y conmigo y con el mundo, para dar más tiempo, para que la gente venga a un arrepentimiento genuino. De cierto, grande en misericordia es el Señor. Pero hay una segunda verdad. Sí, el Señor, según sus propias palabras, es lento, pero para la ira. Es decir, que existe la ira de Dios. El juicio de Dios contra el pecado es real, no debemos tomarlo a la ligera. Dios es santo y perfecto. Eso es un tema repetido en la Biblia una y otra vez, que Dios es un fuego refinado. Su perfección no puede existir con el pecado y la imperfección. El juicio venidero de Dios es un tema constante de todos los profetas de la Biblia. Incluso en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, dice algo muy interesante. Dice: el Señor tu Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando tú y yo clamamos, por ejemplo, contra la injusticia en este mundo, porque nosotros queremos la perfección de Dios, no queremos el reino de Dios, queremos una justicia. Vemos las injusticias en este mundo y nos hace enfadarnos. Pero cuando tú y yo clamamos contra la injusticia, el pecado y la enfermedad, y rogamos a Dios que Dios arregle todo, que Él elimine todo mal, debemos hacer eso con reverencia, respeto, hasta miedo y temblor, porque sin Cristo, eso incluye esta injusticia, este pecado, esta imperfección, incluiría a ti y a mí. Y hermanos, no nos gusta pensar en el juicio de Dios. No es un tema muy popular, ¿no? Puede que nos asusta, ¿no? O tal vez simplemente no nos gusta, o pensamos que incluso alguna gente piensa que es una tontería. Eso es algo de la religión antigua. El juicio de Dios no es algo para el mundo moderno del siglo XXI. Pero quiero deciros una cosa, hermanos, que tampoco era un tema popular en el mundo antiguo. Dios le da al mundo de Noé otros 120 años para arrepentirse, y décadas mientras Noé estaba construyendo el arca, que no fue un proyecto de un día, más bien 100 años. ¿Y qué hacía la gente durante este tiempo? Bueno, es interesante, sabemos lo que hacía la gente durante este tiempo, porque Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 17, Lucas 17, tenemos esta palabra de Jesús hablando de la venida de su reino. Y dice en Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Palabra de Jesús. Entonces, ¿qué estaban haciendo la gente? Las personas en el día de Noé, en el mundo antiguo, ante esta advertencia, esta palabra de juicio, estaban de fiesta. Estaban pasando bien, ignorando la palabra de Dios, burlándose de personas como Noé que les decían, mira, cuidado, que viene un día de juicio. Hasta que fuera demasiado tarde. Me gusta cómo lo expresó el pastor escocés del siglo XVII, Matthew Henry, comentando sobre este pasaje. Dice, en los días de Noé la gente se ahogó, se inundó en seguridad y sensualidad. Hermanos, el juicio no es solo un tema del Antiguo Testamento, no es solo un tema de la religión antigua para asustar a la gente, no es un tema de la que debemos burlar o ignorar o negar y decir, bueno, eso ya no es para mí, no es para tiempos modernos, eso no es de Jesús, yo creo en Dios solo de amor, porque Jesús mismo predicaba un día de juicio. Y eso no solo una vez, una y otra vez en los evangelios encontramos palabra de Jesús. En Mateo capítulo 12, Jesús dice, mas yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En Juan capítulo 12, Jesús dice, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzga en el día postrero. Y podríamos seguir, hay muchas citas en los evangelios donde Jesús habla de un día de juicio, un día postrero, un día venidero del juicio de Dios. Entonces no es solamente algo para tiempos antiguos, no es solamente algo de Antiguo Testamento, también es algo para nosotros, de tomar en serio, de entender que este mundo no va a seguir igual, que estamos en este tiempo de misericordia de Dios, para que podamos arrepentirnos y volver a Él. Pero hay una segunda parte difícil para mí en esta historia de Noé. ¿Por qué entendemos tal vez que Dios destruyó a todos los seres humanos, que como el juicio al final es decisión de Dios, ¿no? Porque todos nosotros somos creaciones de Dios. Sin la voluntad de Dios no existimos. Si Dios quita sus manos, todo se queda sin aliento, sin vida. O sea que de cierto modo entendemos eso. Pero ¿por qué Dios destruyó todos los animales? Y tú dices, bueno, entiendo, ¿no? El pecado humano es un desastre horrible, pero ¿por qué el juicio de Dios debe afectar también el reino animal? Y ahora estamos entrando en algo misterioso, porque lo que la Biblia enseña claramente, pero sigue siendo un misterio, es que la caída de los seres humanos es algo que afectó no solamente la vida humana, sino a todo el mundo, toda la creación. Esto queda claro, ¿no? En el mismo maldición, ¿no? Que tenemos en Génesis capítulo 3, que leemos hace un par de semanas, cuando en versículo 17, parte de la maldición del juicio de Dios contra el pecado, dice, al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol, el que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿no? Luego en versículo 21 dice, Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Eso significa sacrificio, el primer animal
sacrificado para cubrir el pecado, la vergüenza y para ser señal de lo que era por venir en Jesús. Es decir, que desde el jardín de Edén en adelante vemos que todo el mundo se ve afectado, involucrado en la caída de los seres humanos, con muerte, enfermedad, sufrimiento, desastres naturales, destrucción del medio ambiente por los seres humanos. Todo eso es resultado de la caída de los seres humanos. Y bueno, para mí la explicación más clara, exposición, ¿no?, de esta verdad se encuentra en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 y versículo 20 dice así, Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego en versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pero tal vez aún así luchas con este concepto. Me dices, Aarón, entiendo que Adán y Eva desafiaron a su creador, a Dios, ¿no? Entiendo que su corazón se volvió en contra de Dios, que prefirieron su propia sabiduría y rechazaron la sabiduría de Dios, que escogieron la independencia de Dios en vez de confianza en Él. Pero en respuesta a esa rebelión moral y espiritual, ¿por qué Dios sujetó al mundo físico al desastre y la miseria? ¿Por qué no dejó el mundo físico en buen estado, traer el juicio solo al alma humana? Porque allí fue donde comenzó todo. Porque Dios trae un juicio físico al mundo por causa de un mal moral. Y para responder a esta pregunta, quiero citar a un pastor, se llama John Piper. No sé si alguno de vosotros habéis estado leyendo lo que ha estado poniendo en el grupo de la iglesia, María José, este libro. Hace un mes, más o menos, John Piper publicó un libro que se llama Cristo y Coronavirus. Y es un excelente libro. También me impresiona muchísimo que Dios puso en su corazón, en el corazón del pastor John Piper, de escribir este libro, le puso en su corazón en febrero, antes de que había llegado a ser una pandemia, ¿no?, el coronavirus. Para mí eso es un gran testimonio, ¿no?, de cómo este hombre está muy conectado con el Espíritu de Dios, sensible a los tiempos de Dios. Pero en páginas 65 a 67, John Piper tiene una muy buena explicación de cómo entender el sufrimiento físico de este mundo en relación con el pecado espiritual humano. Y voy a citar el libro. Tenemos aquí en la pantalla algunas frases que escribió sobre eso. El dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Las enfermedades y las deformidades son las imágenes que Dios nos da en el ámbito físico para que veamos cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Necesitamos ver y sentir esto. De lo contrario, no acudiríamos a Cristo para que nos salve de la fealdad del pecado. Por lo tanto, Dios es misericordioso al gritarnos en estos días, despierta. Así es el pecado contra mí. Es atroz, es feo, es mucho más peligroso que el coronavirus.
es una verdad muy profunda y muy cierta. Que cada vez que vemos un sufrimiento, una enfermedad, un desastre natural, recordamos que necesitamos un Salvador. Recordamos de que este mundo no es como debe ser. Recordamos que todo eso tiene raíz en nuestro corazón. No quiero terminar sin recordaros de la estructura poética de esos dos capítulos y el punto culminante de capítulos 7 y 8. Ya os he dicho que el punto culminante, el punto de la flecha en esta estructura quiástica es capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó Dios de Noé. Hermanos, en esta frase, en este punto culminante de este pasaje, tenemos las buenas noticias del Evangelio. Porque al final Dios es un Dios de pacto. Dios es el que inició el pacto con Noé. No era idea de Noé. Es Dios que prometió rescatar a Noé y a su esposa y a sus hijos. Y a través de Noé, Dios no está cumpliendo solamente su promesa a Noé, también está cumpliendo su promesa anterior, hecha a Adán y Eva, de que un día una semilla prometida, un descendiente de su línea, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso es muy interesante en esta imagen. Si podemos poner otra vez la última imagen, se ve este cambio. Este vencedor herido que iba a asegurar nuestra salvación en el día del juicio. A través de su muerte, iba a cambiar por completo la maldición, invertir la maldición de Dios, que no solo afecta a ti y a mí, pero también afecta a toda la creación. Y eso es lo que vemos en la última parte de Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice en versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otra traducción dice que todas las cosas cooperan para bien. Y mira lo que no dice aquí. No dice que como creyente no vas a sufrir. No dice que como creyente no vas a tener prueba. No dice que como creyente no vas a tener nunca enfermedad. No, dice que Dios, en su soberanía, va a tomar todas estas cosas de tu vida, las cosas buenas y las cosas malas, y va a cooperar todo, trabajar todo junto para su propósito, para su gloria y para tu bien. Y Romanos 8, este capítulo muy vinculado con el tema de hoy, termina como en versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba a favor de Noé por el pacto que había hecho con su pueblo. Entonces, ¿quién podría ser en contra de Noé? Dice en versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Eso es nuestra esperanza en el día del juicio. ¿Quién es Él que condenará? Cristo es Él. Y Él murió por ti y por mí. Si creemos en Él, tenemos seguridad para cualquier prueba. Jesús dijo algo muy parecido en Lucas 21. Y eso, estas palabras de Jesús, si lees rápidamente esas palabras de Jesús, parecen una contradicción total, lo que está diciendo en 3 versículos. Dice en Lucas 21 y 16, hablando a sus discípulos de señales que van a venir antes del fin, que lo que tenían que pasar, que el sufrimiento que iban a experimentar, decía así a sus discípulos, Lucas 21, 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo puedes ser traicionado por tu familia, por tus amigos, ser odiados, hasta ser asesinados y no tener daño de ni un cabello? ¿Qué tipo de seguridad está hablando Jesús? El pastor Tim Keller de Nueva York nos da una explicación de esas palabras de Jesús. Él dice, si valoras más a Dios que cualquier otra cosa, no, si valoras algo más que a Dios, cualquier cosa que sea, tu carrera, tu dinero, tu salud, aun tus hijos, entonces no estás seguro. Porque cualquier cosa puede ser quitada de tu vida y luego tu mundo se vendrá abajo. Pero si durante los momentos difíciles aprendes a poner a Dios en el centro de tu vida y lo amas más a Él que a cualquier otra cosa, entonces y solo entonces, como dice Jesús, con paciencia ganarás vuestra alma. Solo entonces estarás seguro para siempre. Padre, gracias por la linda promesa de tu Evangelio, Señor, que en Cristo Jesús no tenemos que preocuparnos por ningún mal temporal, que sea enfermedad, que sea desastre natural, que sea prueba, dificultad, rechazo, hasta la muerte, que con Cristo tenemos el pacto firmado en su sangre. Y eso nos da una seguridad, no solo para esta vida, pero para siempre. Señor, gracias que tú eres el Dios del pacto y que tú eres fiel a tus promesas. Y Padre, ayúdanos, como hemos oído en estas últimas palabras, de ponerte a ti en el centro de nuestra vida. Así que tenemos esta seguridad que deseamos y necesitamos. Porque oramos en tu nombre. Amén.